Shalom a todos. Comentarios de la parasha Vayislach. Bueno, en esta parasha, que pues es una de las más importantes de nuestro mes de Kislev, que conecta con el poder de los milagros, los temas más relevantes que tratamos son los siguientes: el reencuentro de Jacob con Esab, la pelea de Jacob con el ángel de Esab. Esta parasha, particularmente con que conecta con el aspecto de dominio de los milagros a través de dominar la fisicalidad. Estamos en el mes de Kislev. El mes de Kislev conecta con el signo de Sagitario, a su vez con el planeta Júpiter. Esto que nos da una poderosa energía de expansión. Entonces, cualquier cosa que la persona haga durante el mes de Kislev toma una expansión muy grande, casi que para todo el año. En astrología, Júpiter es la gran fortuna. Es el planeta más afortunado de todos los planetas del sistema, y todo lo que Júpiter toca lo engrandece, lo hace crecer, le da incluso escenarios de suerte para que sucedan las cosas. O sea, si alguno de ustedes tiene algún proyecto, alguna idea, algún emprendimiento o algo que quiere iniciar, este es el mejor mes para hacerlo. Quiero contar primero una historia que es muy de este mes, muy de la época de Kislev. Situémonos, por favor, en los momentos finales del exilio griego, después de la retoma de Jerusalén, ¿sí? Los sacerdotes deciden reencender la menorá. La cuestión, ¿cuál era? Que había muy poco aceite disponible para reencender la menorá. Ellos tuvieron en ese momento dos caminos, o digamos dos tipos de decisión. El primer tipo de decisión era esperar a que llegara aceite para poder llenar correctamente las vasijas de la menorá y poder encender las candelas. El segundo camino fue intentar encenderlas en el momento presente con lo que tenían, así no tuvieran todo el aceite. Evidentemente, ¿qué nos cuenta la historia? Que ellos decidieron encender las candelas con el aceite que había. Habían unos pocos frasquitos de aceite, y con ese aceite hicieron el trabajo. Y pues ese trabajo fue milagroso. Y en estos comentarios yo voy a profundizar sobre esto. Lo primero que nos da como lección esta actitud de los sacerdotes es que uno nunca debe esperar condiciones óptimas para hacer las cosas. A nosotros los seres humanos nos pasa que muchas veces nuestra zona de confort frente a aquello que queremos cambiar, pero que no hacemos nada por cambiarlo, es porque no tenemos todas las herramientas, porque no tenemos todos los escenarios, porque no tenemos todos los contactos. O sea, porque no la tenemos fácil, mejor dicho. Entonces decidimos que no hacemos las cosas y pues tenemos la perfecta justificación. Y siempre le echamos la culpa a la vida de que fue que no me dio las herramientas para yo hacer las cosas. Aquí esta parasha nos está mostrando que lo que Hashem respalda en la persona es cuando cuando la gente actúa. En el momento en que la gente toma la decisión de actuar, en ese mismo momento Hashem empieza a respaldar. Pero Hashem no va a respaldar un proceso de una persona que siempre está esperando a que todo le llegue, de una persona que siempre está esperando todo mascadito, que si no le llega todo como quiere, cuando quiere y donde quiere, empieza a quejarse o empieza a tener actitudes negativas. De hecho, muchas de las empresas más grandes del mundo empezaron en el garaje de la casa de los papás. Empezaron sin dinero, empezaron sin recursos, solamente con el deseo y la voluntad de las personas que decidieron empezar y seguir. Y eso es lo que nos diferencia a unos de otros. De hecho, la Kabbalah, como área espiritual, tiene algo que para muchas personas puede ser bastante odioso, puede ser bastante cortante, puede ser incluso polémico, y esta parasha tiene mucha polémica. Y una de las cosas que puede ser odiosa es que en Kabbalah no existen las víctimas. En Kabbalah no existen los culpables ni los inocentes.
En Kabbalah solo existe la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida que cada persona tiene, su túnel de realidad, su escenario de vida, es lo que esa propia persona se ha forjado y no hay a nadie a quien culpar. Eso es diferente, por ejemplo, al aspecto de las religiones, que en las religiones siempre se culpa a un ente externo, se le coloca como el eje del mal y sobre ese eje del mal cae toda la responsabilidad de por qué el mundo está como está. En Kabbalah, las personas solamente tienen dos caminos: o están conectados con el árbol de la vida o no están conectados con el árbol de la vida. Punto. No hay más. O sea, si las cosas me están saliendo, si el universo me está diciendo sí, si la parte externa de la vida me dice sí, es porque hay conexión. Por el contrario, si la parte externa me dice que no, si estoy encontrando solamente obstáculos, problemas, dificultades, si todo lo que yo hago, todo lo que yo emprendo o lo que la persona emprende no llega a ninguna parte, es porque ahí hay un error de conexión con el árbol de la vida. La persona debe tener muy en cuenta eso. Volvamos a la parasha. Dice la parasha que Jacob envió ángeles, pero estos ángeles se encontraron con 400 hombres. Estos 400 hombres representan a las 400 huestes del ángel de la muerte. Esto está conectado con lo que estábamos comentando anteriormente, de una persona que no se pone en acción, que está esperando que alguien o que algo le haga el trabajo sucio. ¿Por qué los ángeles no pudieron hacer el trabajo que tenía que hacer Jacob? Precisamente, porque es que el trabajo es de Jacob, no es de los ángeles. Y así mismo nos pasa en la vida. Vuelvo al punto. Hay cosas que corresponde a que uno las tenga que hacer y no esperar ni a que la vida, ni a que el escenario, ni a que las cosas sean favorables a mis intereses. No vamos a huir de nuestras responsabilidades. Por más tefilá, por más meditación, por más misbot, por más cumplimiento. Si no hacemos nuestra parte también en el mundo material, pues no vamos a ver cambios. Dice la parasha que Jacob cruza el Jordán, establece campamentos y envía a Esab muchas cabezas de ganado. Y vuelve a lo mismo, no es aceptado. ¿Por qué? Porque el que tiene que ir es Esab. Luego Jacob recuerda que olvida algo y se regresa. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que olvidó? Vamos a profundizar. ¿Qué fue lo que olvidó Jacob? Que era tan importante. A ver, pues es que uno se pone a pensar, los patriarcas no eran personas carentes de recursos, los patriarcas eran personas multimillonarias. Y pues si a uno se le queda algo, cuando parte a un viaje y uno tiene dinero, pues uno diría, pues lo compro allá donde yo llegue. Yo no me voy a devolver por algo, si ya salí de viaje, ¿a qué me devuelvo? Pues resulta que Jacob se devuelve por un saco lleno de botellitas de aceite. ¿Qué nos está enseñando esto? Y esto es para todos los estudiantes de Torah, de Kabbalah, para todos nosotros. Un sádic sabe que si tiene alguna posesión material es para usarla con algún propósito, porque si no, no la tendría. Y es tan así que de hecho, si los objetos que uno tiene en la vida no tienen algún propósito, es mejor deshacerse de ellos. Entonces uno tiene que empezar a mirar que también la materia tiene una función espiritual y que los objetos, lo que tenemos, los libros, todo lo que aparece como posesión en la vida de uno es un regalo de Hashem, pero también es una herramienta y que tiene un propósito. Tenemos que buscarle propósito a las cosas que tenemos. Y no estoy hablando ya de aspectos figurativos ni abstractos, sino de aspectos puramente materiales. ¿Por qué dice también la parasha que cuando uno tiene objetos que no está usando o que no tienen ningún significado es mejor deshacerse de ellos? Porque acumular cosas también
significa o representa acumular clipot. Em, y esto es algo que viene dentro de la parashá. El polvo es algo que se asemeja a la energía negativa del ángel de la muerte. Y las cosas, por ejemplo, la gente que acumula, que es acumuladora, lo que hace es básicamente acumular polvo. Ahí es donde uno entiende cómo se debería comportar una mujer espiritual. Una mujer verdaderamente espiritual no soporta suciedad en su casa y hace todo lo posible porque en su casa no haya mugre ni polvo. Después, más adelante, retomaremos esta analogía del polvo y del ángel de la muerte. ¿Y por qué? Ya, continúo. Jacob no sabía por qué tenía esas botellitas de aceite, pero sabía que si las tenía era por un propósito. O sea, no las podía dejar botadas y se tuvo que devolver por sus botellitas de aceite. Luego de que Jacob tiene su batalla con el ángel de Sab y que atestigua victoria sobre el ángel de Sab y que el ángel de Sab bendice a Jacob, le cambia el nombre, lo llama Israel, etcétera, etcétera. Vienen los hijos de Jacob a conservar las botellitas de aceite como una especie de recuerdo de la victoria que su padre tuvo sobre el ángel de la muerte. Así como, por ejemplo, cuando se gana una competencia en los Juegos Olímpicos, a los atletas les dan medallas. Las medallas no, por sí solas no significan nada. Es el símbolo de que la persona ganó. En este caso, las botellitas venían a ser representantes o símbolos o reliquias, si se quiere decir así, que representaban la victoria de Jacob sobre Sab. Y así estas botellitas pasaron a ser reliquias a lo largo del tiempo. Inclusive, cuando ya vamos al tiempo de Egipto, cuando están saliendo los israelitas, el pueblo elegido de Egipto, los israelitas, y cuando están sacando los huesos de Joseph, había un saquito con las botellitas de aceite. Esas botellitas de aceite son fundamentales en nuestra historia, porque son las que encuentran los macabeos en el templo 1000 años después para encender el candelabro. Ya habíamos estudiado que una metáfora de derrotar al ángel de la muerte es dejar de ver a los demás como enemigos o adversarios. Y en alguna que otra parashá lo habremos estudiado en años anteriores, cada persona con su propio maestro. Siempre hablamos de dejar de ver a las personas como enemigos o adversarios. Pero aquí vamos a profundizar sobre eso. Y es que no tenemos un solo enemigo en el mundo. De hecho, aún las personas que uno considera le están haciendo mal a uno, las deberíamos ver como socios del camino espiritual, a tal punto que podamos disfrutar que las otras personas tengan lo que yo no tengo, así los que lo tengan no lo merecen. Esto es muy importante y tal vez es bueno repetir todo. Tenemos que entender que no tenemos un solo enemigo en el mundo, que deberíamos ver a las personas como socios de mi camino, a tal punto que podamos disfrutar que el otro tenga lo que yo no tengo, aun si el que tiene no lo merece. Porque el que obtiene este estado de conciencia, nunca le faltará nada en el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros las personas? Generalmente, nuestro deporte mundial no es el fútbol, no son las carreras, no es el baloncesto, es estar cuestionando a los demás por lo que tienen. Siempre estamos en ese plan, siempre estamos cuestionando por qué, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Por qué a mi hermano le daban mejores cosas en la casa? ¿Por qué a mí me tocaba usar la ropa que dejó mi hermano mayor? ¿Por qué yo no puedo estudiar en X o en Y universidad? ¿O por qué no pude estudiar y los demás sí? ¿O por qué no puedo conseguir el trabajo que quiero? Si supuestamente ya estudié, ya me preparé y el trabajo se lo dan a una persona que ni siquiera está preparada. Y así nuestra serie de quejas y de berrinches personales van
escalando hasta incluso los políticos, los empresarios, eh, y siempre en un nivel muy, muy profundo estamos generando ese sentimiento de rencor, de envidia y de odio por el que tiene. Lo que en Kabbalah vamos a aprender es que vamos a tener que aprender a sentir satisfacción de que las personas tienen lo que tienen, porque de eso depende que yo también tenga. En el momento en que una persona juzga lo que otro tiene, el sistema universal percibe las quejas de la gente, pero las percibe como vasija. Yo quiero explicar esto a detalle porque esto es polémico. Y es polémico porque la parashá me está pidiendo que si hay un político que se está robando el dinero de los pobrecitos niños inocentes, de la pobre gente, la parashá me está pidiendo que yo me sienta feliz porque la persona tiene ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Y esto va a ser muy difícil de digerir y esto de pronto habrá que escucharlo más de una vez para poderlo entender. Nuestro plano de conciencia actual, nuestra imagen de conciencia actual es una imagen de dualidad. O sea, en este mundo, en la dimensión que estamos nosotros, de 3 dimensiones y 5 sentidos, nosotros estamos en dualidad. Aquí existe separadamente el bien y el mal, pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual no hay esa dualidad. Todo es luz infinita en diferentes manifestaciones. Tenemos que entender la conciencia de ese plano espiritual porque todo el tiempo estamos intentando comunicarnos con ese plano espiritual. Cada vez que comemos kasher, cada vez que rezamos, cada vez que estudiamos, cada vez que observamos misbot, cada vez que controlamos los impulsos de la vasija, todos esos actos, en últimas, lo que queremos con esos actos es conectar con una dimensión espiritual. Pero pues hay que aprender el lenguaje de esa dimensión espiritual. Como ese lenguaje de esa dimensión espiritual no distingue entre el bien y el mal, no distingue entre la dualidad. Si yo le envío una queja a ese mundo no dual y le estoy diciendo, no me gusta lo que fulanito tiene, no me gusta que lo tenga, lo que el plano espiritual está entendiendo es, la humanidad no merece lo que tiene. La humanidad no merece ese dinero, la humanidad no merece esa prosperidad, porque el plano espiritual no nos juzga únicamente desde la dimensión del individuo, sino como especie, como humanidad. Y todo lo que nosotros estamos generando, por eso insistimos todo el tiempo, que si vamos a rezar, que recemos por los demás, que no recemos únicamente por nuestras peticiones egoístas, que conectemos con el otro, que tengamos empatía. Todo esto no es por un aspecto moral ni ético, ni por jugar a ser buena gente. Es porque estamos comunicándonos y enviando energía a un mundo que no tiene dualidad y tenemos que hablar su idioma para igualar y hacer afinidad de forma con ese mundo intelectual. En el momento en que yo envío quejas al mundo espiritual, lo que el mundo espiritual entiende es que yo tampoco merezco las cosas. Y como el que se queja también es vasija, polariza su vasija en un estado donde le dice al universo, yo tampoco merezco recibir. En el momento en que yo me quejo de algo, desde mi propia visión parcializada, desde mi propia visión retorcida de la justicia, porque nadie conoce la verdadera justicia, solamente la conoce el Eterno. Desde ese momento, yo también le estoy diciendo al universo, esa persona no merece, pero yo tampoco merezco. Suena horrible, pero es así. Tenemos que acostumbrarnos a polarizar la conciencia, porque si ustedes se dan cuenta, no por nada, las personas que piensan diferente no se juntan todas de la misma manera. No por nada las personas de cierto nivel socioeconómico no se juntan todas, no se revuelven todas. Hay unas en un lugar y otras en otro lugar porque están generando afinidad de forma. Hay personas, por ejemplo, que su único oficio en la vida es quejarse de su país.
y quejarse de sus políticos. Y hay personas que están trabajando, sacando adelante su país, sacando adelante a sus familias, y esas personas no se mezclan. Por afinidad de forma se tienen que separar. Y está el grupo de los que solo sirven para quejarse y está el grupo de los que solo sirven para trabajar y producir y sacar adelante su entorno. Pero aquí el reto, digamos, yo creería que es uno de los retos más grandes de esta parasha para producir milagros, es que el primer milagro lo tengo que producir dentro de mí mismo. Y ese primer milagro es empezar a sentir gozo porque los demás tengan, así yo no tenga, y así la persona que lo tenga no se lo merezca. Eso sí es una forma de tajo de cortar el ego. Dice el Ari, nunca pienses que lo que el otro tiene es injusto. Siente placer por lo que el otro tiene y tú también vas a tener. Yo creo y los invito, es mi invitación, a que conozcan personas y se junten con personas que nunca se quejan de nada, que nunca hablan mal de nadie, que nunca están mirando qué tiene el otro, qué ropa se puso, qué dijo, qué no dijo. Es bonito uno juntarse con personas que no tienen ese lashon hara. Y es posible que algunos de ustedes incluso conozcan a esas personas y analicen sus vidas. Analicen la vida de la persona que solo se está quejando y hablando mal y generando caos. Y analicen la vida de una persona que nunca dice ni siquiera una mala palabra. Y ahí está el resultado de por qué cada quien tiene lo que tiene. La misma cantidad de placer que te dé que alguien tenga millones robados hará que tú tengas acceso al mismo poder, pero sin robar. De juzgar se encarga el Eterno, nosotros no. El Eterno mirará el reparto del mundo. Incluso hay una frase de los sabios que dice que si uno se quiere enemistar con el Creador es muy fácil, es simplemente uno cuestionarle el reparto del mundo al Creador. Y con eso solo ya uno está enemistado con el Creador. La luz infinita sabrá por qué le da a cada quien su porción y sabrá por qué no le da a cada quien su porción también. La queja no es un asunto individual, es enviar información dual al mundo no dual. Lo repito nuevamente, el mundo no dual no discrimina. Si pensamos X persona no merece, el mundo dual interpreta, ni yo ni la humanidad merecemos. Esto es una lección de poder, eh, porque yo empecé a analizar, sobre todo principalmente, la lógica de los gobernantes. Y me acordé de un capítulo de una serie de Netflix que se llama House of Cards, que la protagoniza Kevin Spacey. No me acuerdo qué capítulo, pero en algún capítulo, Kevin Spacey en uno de esos maravillosos monólogos de político corrupto, él decía algo parecido como que él no podía respetar a una persona que solamente quería dinero, que esas personas eran de un nivel muy bajo, porque lo que verdaderamente vale en la vida es tener poder y que por eso los políticos se obsesionan con el poder. Entonces yo entendí para esta parasha, la lógica de los gobernantes corruptos no es tanto el dinero, sino que odian que la gente tenga dinero. Y lo que el político corrupto le roba a la gente no es dinero, lo que le roba es poder. Los políticos corruptos admiran el poder y por afinidad de forma obtienen ese poder. Dejo esto como reflexión. Por favor, saquen sus conclusiones, pero esto es un ejemplo de afinidad de forma. Lo que nos quitan en el fondo no es tanto el dinero, sino la sed de poder, porque dinero ya tienen. O sea, no es algo que les esté faltando. Pasamos ahora al escenario en el que Jacob y el ángel pelean toda la noche. Dice la parasha que ellos pelean durante toda una noche y que en la noche el ángel de Esab es cuando más poder tiene.
y prácticamente Jacob estuvo en una situación bastante precaria. En el momento en que sale el sol, el ángel misteriosamente empieza a suplicar que lo dejen ir. Y entonces Jacob le dice, no antes de que me bendigas. ¿Y cómo bendice el ángel de la muerte a Jacob? El ángel de la muerte le dice, tu nombre desde este momento será Israel. Dice el Zohar que todas las noches se repite la batalla de Jacob y Esab, o sea, en el momento del sueño. Pero dice aún más, que la persona no debe ir sola a lugares solos o desérticos de noche, porque los lugares muy solos, los callejones, los sitios que están como muy solos, tienen esa energía negativa que representa la oscuridad de la batalla entre Jacob y Esab. Ahora, abro paréntesis, dice la parasha, y luchó con un hombre, y luchó con un hombre toda la noche. Cierro paréntesis, cierro comillas, perdón. Cuando dice que luchó, em, luchar representa en el plano humano eh, una batalla en la cual la persona se tiene que arrastrar. Cuando uno lucha, digamos como la lucha libre, por decir algo, eh, o ese tipo de lucha en la cual se ruedan por el suelo, la lucha implica acostarse en el polvo. Y entonces retomo el punto anterior de de lo que hablamos del polvo, que decía al comienzo la parasha que el polvo atrae energía negativa asociada al ángel de la muerte. Ahora vamos a ver por qué. El polvo no es lo mismo que la tierra. El polvo, en el polvo no crece nada. En cambio, la tierra da frutos. Por eso es que no hay que permitir en el lugar de vivienda de uno que se acumule el polvo, porque el polvo representa esa energía de esterilidad. En el Cogelet hay una frase que dice, de la tierra somos y a la tierra vamos. Así dice en el Cogelet. Pero la Iglesia Católica le dio la vuelta a eso. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Polvo eres y polvo te convertirás. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee de las traducciones del catolicismo, porque muchas veces lo pueden conectar a uno con esa energía del ángel de la muerte. ¿Por qué dan miedo los lugares desolados como los callejones? En sitios públicos de menos de 3 personas se reúne energía negativa y entidades negativas. No sobra advertir esto, sea de noche o incluso de día. Ahora, vamos a encontrar el sentido oculto de la batalla de Esab, del ángel de Esab con Jacob, o de Jacob con el ángel de Esab. Nosotros estamos en una batalla constante todo el tiempo contra los instintos más básicos o más primitivos. Estamos batallando contra nuestra reactividad, estamos batallando contra los celos, estamos batallando contra la gula, estamos batallando contra el odio, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos batallando contra esa negatividad, lo que estamos haciendo en un nivel más profundo es diciéndole al universo, diciéndole a Hashem, yo quiero purificarme. Cuando yo combato con mis aspectos negativos, lo que estoy demostrando es que quiero purificarme. Y cuando el hombre quiere purificarse, el espíritu del mal es inmediatamente reprimido y pierde contra él. Está escrito, no hay mal que caiga sobre él, ni plaga que se le acerque. Cuando dice, no hay mal que caiga sobre él, habla de L.I. Cuando dice, ni plaga que se le acerque, habla de los espíritus negativos que se acercan a la persona donde vaya, quedan inmediatamente cancelados. Es decir,
La mejor segulá para uno estar protegido en la calle, protegido en sus negocios, protegido en su salud, protegido en su familia, es siempre querer purificarse. Pero ¿qué implica purificarse? Purificarse implica entender algo, que el deseo es la energía que fabrica los escenarios. Entonces, cuando la persona quiere purificarse, no habla de que se purificó, habla del deseo. O sea, si yo me quiero purificar, inmediatamente obtengo respaldo y estoy purificado. Pero, cuando el hombre desea impurificarse, aunque no haga nada, se impurifica, porque el deseo de ir y hacer algo negativo equivale a hacerlo. O sea, una persona que se queda pidiendo, por ejemplo, una mujer extraña en la calle, pues es obvio que no le hizo nada, solamente la está mirando. O está en internet mirando mujeres que no debe. Eso para el plano espiritual equivale como si el hombre hubiera ido a una, a una casa de lenocinio y hubiera estado con todas esas mujeres. Entonces hay que vigilar mucho nuestros actos. Lo mismo, cuando yo deseo que a alguien le vaya mal, equivale a que si yo hubiera hecho algo para que a esa persona le vaya mal. Y insistiré, el deseo de ir y hacer algo negativo equivale a hacerlo. Y el deseo de querer hacer algo positivo también equivale a hacerlo. El nivel de vibración lo determina el deseo. Esto está muy conectado con lo que dejé yo ahí en paréntesis de el odio al país, a la clase política, a los que tienen, a la gente que tiene. Primera pregunta de los comentarios de esta parasha. ¿Nosotros qué deseamos realmente? Segunda pregunta. Cuando yo deseo conexión con el creador, ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Deseo conexión o deseo solución de problemas? Porque es que el deseo es el motor de todos. O sea, por este detalle puede ser que muchas personas simplemente, por más de que rezan, se sacrifican, madrugan a estudiar Zohar, hacen y deshacen, cumplen Mitzvot, cumplen Shabbat, si no tienen su deseo purificado, pues simplemente el universo no les va a responder, Hashem no los va a respaldar, porque no están partiendo de un buen deseo, están partiendo de un deseo muy egoísta y más emparentado con, con otros sistemas de espiritualidad que sí se encargan mucho como de ese tipo de materialismo egoísta. Pasemos a otro tema de la parashá. Dice Bereshit 36:6, abro comillas, y Esab tomó a sus esposas de su hermano Jacob, cierro comillas. Rabbi Shimon dice, al hacer esto, le dejó a Jacob tanto el capital como la ganancia. La ganancia es su herencia en Israel. O sea, que Esab le vendió, lo que nos dice ya a nivel Zohar, es que Esab le vendió su porción de la cueva de Macpela a Jacob. Y luego dice, feliz es la porción y herencia de Jacob en este mundo y en todos los mundos. ¿Cuál es la porción de Jacob y la herencia de Jacob? Pues el pueblo de Israel. Y dice, Esab se va a otra tierra y se va lejos de Jacob. Esto significa que Jacob expulsa lejos al ángel de la muerte. Cuando Esab se va. Este tema que vamos a tocar a continuación también tiene un poquito de polémica, diría yo que bastante. Y es pues que la mayoría de la gente desperdicia la conexión de Kislev en Hanukkah, o sea, su porción y su herencia, su ganancia. Y esto viene de la decisión de Esab de no querer nada de su padre ni de Jacob. En el momento en que Esab se va, está simbolizando que él no quiere nada ni de su padre ni de Jacob, pero por el contrario, el poder sí lo quiere. Casi nunca pasa que hay gente que quiere las cosas, pero no quiere el proceso, no quiere el esfuerzo. Queremos una vida perfecta, pero no queremos el esfuerzo que implica tener esa vida perfecta. Es muy típico de nosotros.
En este momento vamos a estudiar a Esap representando el poder traducido a controlar a otros para la muerte. Entonces uno empieza ya como a tocar un tema de Kislev, que es luchar contra el exilio griego, ¿cierto? Que hablamos mucho durante que no debemos emparentarnos con las fiestas de los gentiles, de sus 24 y 31, que el pueblo de Israel hace Hanukkah, o más bien se conecta con Hanukkah, etcétera, etcétera. Em, en el plano externo, en el plano externo eso solamente es como cambiar de cultura, cambiar de costumbres. Simplemente antes colocaba pesebre, ahora coloco januquilla y ya. Pero aquí vamos a estudiar un aspecto que es el que, digamos, representa la esclavitud del exilio actual y el poder traducido a controlar a otros para la muerte. Pues estamos hablando de la religión. ¿Qué es la religión? La religión es la respuesta para poder tener control sobre los demás y para no perder ese control sobre los demás. Am, bueno, aquí vamos a analizar, ya como muy a nivel astrología, de qué se trata la prisión espiritual en la que está la humanidad. Y esa prisión espiritual tanto la prisión como la liberación de la prisión se revelan justamente en Kislev. Cuando el emperador Constantino empieza a notar que empieza a perder, digamos, influencia y poder sobre Roma, sobre su imperio, él decide crear una megaestructura eh, espiritual para poder tener controlado a su imperio y posteriormente a la humanidad. Constantino reúne a un grupo de sabios a crear un cuerpo de creencias alrededor de los relatos de algunos gnósticos que hablaban sobre un tipo llamado Jesús. Cuando uno escucha la historia de Jesús y de sus milagros y de todas sus prodigios y maravillas, la verdad está comprobado que los sabios del Talmud también eran capaces de hacer lo mismo que el pretendido personaje central del catolicismo, contemporáneo a ellos. O sea, cualquier escritor, cualquier persona que aparezca en el Talmud podía hacer eso y muchísimo más de lo que relatan sobre Jesús. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque la verdadera oportunidad de Kislev no es Hanukkah en esencia, aunque sí, pero detrás de esto es porque vamos a pelear contra el ángel de la muerte. Nosotros, los que estamos de este lado de la realidad, que conectamos con Torah, no vamos a embriagarnos ni a perder el sentido en unas fiestas, ni a perder el tiempo. Vamos es a pelear contra la energía de la muerte. Y pues vamos, al pelear y al vencerla, Bezrat Hashem, producir milagros. Es muy curiosa la historia de este pretendido Jesús, porque 2600 años antes de Cristo, en Egipto, había una especie de salvador llamado Horus. Pues resulta que Horus, dicen, nació un 25 de diciembre, que Horus nació de una virgen, que Horus nació, que a los 12 años Horus ya era un maestro, que a los 30 fue ungido y hacía milagros, y que fue muerto, resucitado y subió al cielo. Resulta que en Grecia hay un personaje llamado Atis. Resulta que Atis nació un 25 de diciembre. Nació de una virgen. También fue muerto y a los 3 días resucitó. Y luego vamos a la India. Y en la India hay una persona llamada Krishna, o un ser, o un algo, una entidad llamada Krishna. Y Krishna también nace un 25 de diciembre de una madre virgen y bla, 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 bla.
Y así hay muchas historias muy parecidas, sospechosamente, al personaje principal de los gentiles en sus fiestas de diciembre. Ahora, algo muy curioso entre estos personajes de diferentes mitologías es que cada uno de ellos tuvo o 12 alumnos o 12 hijos. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta, que estos relatos solamente existen en mitologías del hemisferio norte del mundo, no en el hemisferio sur. Me voy a meter un poquito con astrología y vamos a entender por qué. Hay un hijo de Dios que le vamos a llamar el Sol. Hay 12 discípulos que le vamos a llamar los 12 signos del zodiaco. Y los 12 signos del zodiaco están partidos en 4 cuadrantes, o sea, en una cruz. Y cada vez que el sol pasa por esa cruz, hay o un equinoccio o un solsticio. Primavera, verano, otoño, invierno. Las 4 estaciones forman una cruz celeste. Y la cruz también representa el control del tiempo, o sea que estamos atrapados en la paradoja del tiempo. Se dice que el 22 de diciembre es el peor día del año en el hemisferio norte. Se le llama la noche más larga y es la mayor batalla entre la noche y el día. Luego vienen del 21 de diciembre, más bien. 21 de diciembre es el día de la noche más larga. Luego vienen 22, 23 y 24 de diciembre. 3 días donde no cambia el ángulo del sol. Y el 25 es cuando, digamos, nace el sol. Sea para las personas que lo han visto o lo puedan ver, aparecen alineados la constelación de la Cruz del Sur, las 3 estrellas principales de la Cruz del Sur apuntan al sol. Y estos vienen a ser los Reyes Magos. La historia que nos han vendido desde el cristianismo es una historia de control global. Y Constantino lo sabía. Decidió crear una matriz de tiempo y espacio en la cual todo ser humano estuviera bajo su control. Canalizó las fuerzas de los astros y les dio una forma a través de historias. Cuando Constantino decidió crear una religión, lo hizo sobre una matriz de tiempo y espacio, sobre la cual poder controlar a la humanidad y que la gente la pueda sentir en el cuerpo. Hay cambios en la estructura física, en el aura, que son imperceptibles, pero que ponen en línea de conciencia a las personas dentro del mundo de la ilusión. Evidentemente, como Constantino utilizó sabios, principalmente astrólogos, para crear esta mega ilusión en el mundo, lo primero que él hizo cuando ya tuvo todo el cuento armado fue matar a todos los que no estuvieran de acuerdo, principalmente matar a los astrólogos. De ahí surgió posteriormente la Inquisición, como un fenómeno para arrasar con las personas que tuvieran conocimiento de cómo hackear esta ilusión colectiva que creó Edom para el mundo. Es curioso porque en algún momento un científico llamado Stephen Hawking dijo, Latinoamérica será siempre oprimida siempre que sigan adorando a la Virgen María. Es decir, él sin ser cabalista directamente tiró el dato que era. ¿Por qué la gente está esclavizada en esta matrix de tiempo, espacio, movimiento y 5 sentidos? ¿Por qué no conecta con el mundo espiritual, con el árbol de la vida? Porque su espíritu está sometido a la cruz astral y está sometida desde el 21 al 25 de diciembre. Se le prepara toda su estructura física para quedar atrapada en Matrix. El 25 de diciembre también es el día donde la constelación que está perpendicular a la Tierra es Virgo.
Por eso dice la historia que nació de una virgen, que que el Hijo de Dios nació de una virgen, porque está hablando es que tomó también fuerza estelar de la constelación de Virgo. Y la estrella de la Cruz del Sur se ve a plena luz del día el 25 de diciembre, apuntando hacia donde está el sol. Si alguna persona tiene la oportunidad de ir a Edom, a la Capilla Sixtina, se va a dar cuenta que por todos lados existen alegorías al sol. Incluso la misma imagen de Jesús lo colocan como si detrás de su cabeza hubiera un sol. Y el día que utilizan los católicos para consagrar su vida espiritual es el día domingo, que es el día del sol, que corresponde astrológicamente al sol. De ahí vemos por qué el Vaticano controla todo en el mundo. Controla no solamente la religión, sino incluso la banca mundial. Ya ni siquiera importa ser o no ser religiosos, o sea, al Vaticano lo que menos le importa es si la gente cree en Dios o no. Incluso los invito a que escuchen las cosas absurdas que está diciendo este nuevo líder que tienen en el Vaticano, el líder principal, que está llevando a la gente lentamente a las ideologías ateas y a las ideologías comunistas. Uno no necesita, digamos, ser esclavo de la religión. Con ser esclavo del sistema financiero es suficiente para estar controlados por Edom. Por eso es que el cristianismo no está diseñado para empoderar a la gente. Lo que menos uno encuentra en el cristianismo es eso. Al contrario, es una especie mm, de culto masivo para quitarle poder a la gente, para que la gente sienta que no tiene poder. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que a los políticos les gustaba quitarle poder a la gente? Que lo de menos es el dinero, sino hacerle sentir a la gente que está sometida y que el político tiene poder sobre la gente. ¿Para quiénes trabajan los bancos? ¿Para quiénes trabajan las religiones? ¿Para quiénes trabajan los gobiernos? Evidentemente para esa pregunta. ¿Cómo crees tú que te puedes salvar de tus creencias? Es una pregunta difícil. Incluso muchas personas que intentan acercarse a la Torá todavía están ancladas a sus creencias antiguas y todavía no se pueden, digamos, desembarazar o romper el lazo con la imagen de Jesús. Pero no es culpa de las personas, es porque están siendo manipuladas mental y espiritualmente. Y esas personas son las que más deberían ponerle énfasis a Hanukkah, porque es la oportunidad que tienen para soltar sus cadenas. Ya para terminar, una pequeña historia. No está conectada directamente con la parasha. Es una explicación astrológica. Resulta ser que cada, cada cierto tiempo, aproximadamente 2000 años, cambiamos de era. Resulta que ahorita supuestamente estamos en la era de Acuario, como mucha gente dice. Traslademos eso a Torah. ¿Ustedes se acuerdan del momento del becerro de oro? Cuando el pueblo construye un becerro de oro y lo empieza a adorar, y que Hashem se enojó con el pueblo. La pregunta es, ¿por qué Hashem se enoja con el becerro de oro? Porque el becerro era la era de la esclavitud del pueblo de Israel, que era la era de Tauro. O sea, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se está terminando la era de Tauro y está empezando la era de Aries. Y por eso, digamos en Hanukkah, uno de los mayores símbolos es el cordero, porque nos está diciendo que empieza la era de Aries y que Hashem va a estar protegiendo al pueblo de Israel y que Israel va a ser la cabeza. Por eso Aries simboliza la cabeza. Y imagínense traer un símbolo como el becerro de una era antigua a una era nueva.
era traer a la era de Aries algo del pasado. Luego de la era de Aries llega la era de Piscis. Cuando pasamos a la era de Piscis es cuando tiene auge el cristianismo. Entonces, por eso a Jesús lo pintan como un pescador. Y por eso el milagro con los peces. Y por eso los sacerdotes católicos tienen unos sombrerotes que parecen un pez. Y por eso el símbolo de muchas iglesias cristianas es un pez, porque ellos son de la era de Piscis. Ahorita estamos haciendo una transición de la religiosidad a la espiritualidad. Y eso es vencer la muerte. La lucha más grande que nosotros tenemos es recuperar nuestro propio poder, el poder que nos fue quitado por esos entes de control masivo, por esos entes de control global, con sus miles de tentáculos. Nuestra lucha más grande es esa. Y aprender con nuestras propias acciones que podemos escribir siempre una nueva página en nuestra vida. Y que si nosotros estamos conectados con la Torá, vamos a ser respaldados por Hashem. El verdadero milagro es ese y tiene que partir de nosotros mismos, de ser lo suficientemente valientes para cortar con la era de Piscis, para cortar con los símbolos de la era de Piscis, para no traer símbolos antiguos a procesos nuevos, para poder empezar una vida renovada espiritualmente. Y todo lo demás llega por sí solo. Que Hashem les dé mucha refuerzo Shelema, mucha Parnasat Tová, mucho entendimiento, mucha luz. Shalom, shalom.